población hondureña, si uno hace una revisión histórica, ha sido muy dada a cuestiones espontáneas, desde que andaban con fusiles o con machetes afilados por los dos lados. En las montoneras del siglo XIX, principio del siglo XX, actuaba de manera espontánea, ¿no? De manera muy emotiva, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que esa característica de la hondureñidad, a mi juicio, se sigue manifestando, ¿no? O sea, hemos visto momentos coyunturales donde tenemos grandes movilizaciones en las calles, pero luego eso se disuelve, se dispersa, y no hemos tenido una fuerza contundente que permita tener una agenda política clara, muy bien articulada, ¿verdad? Que no excluya, sino bien que incluya a todos los sectores sociales. No se ha logrado, ¿verdad? Yo sé que han habido algunos aportes de la estructura organizada, no puedo desconocer eso, pero me refiero a tener un gran bloque como el boliviano, por ejemplo, ¿no? De masa, ¿verdad? Organizada a nivel urbano, a nivel rural, no lo hemos tenido. Una resistencia popular, yo me acuerdo cuando estábamos en el 2012, andábamos por el Mogote, Sabana Grande. Yo también soy de un pueblito del sur y conozco muy bien cómo se comporta esa gente. Yo me acuerdo en el Mogote, platicando con Fabricio Estrada, en los Mogotes, que es una aldea bonita ahí, y la gente en el Mogote, ¿qué demonios sabía de la movilización? A duras penas escuchaba ahí una resistencia. Pero hay que entender esos elementos. Honduras tiene una particularidad por estar en el centro. Si Cuba para los españoles fue la llave de América, como le llamaban allá por el siglo XVIII y todavía en el XIX, para Estados Unidos, Honduras es una llave importante en la geopolítica estadounidense. O sea, nos controlan. El régimen de Caría, ellos lo impusieron. Desde 1924 hay una injerencia estadounidense terrible. El ejército, ellos lo cofinanciaron, ellos lo estructuraron, ellos lo organizaron, ellos lo formaron para defender el orden, para monopolizar la violencia del Estado, para evitar que ya aquellos caciques levantaran en armas. Entonces, los caciques, ¿qué hicieron? Tratar de mutar, en vez de tener armas, tener la clientela, llevarle bolsitas y unas cuantas fichitas, en vez de llevarles un fusil, como era antes, ¿no? También le daban algunas fichitas antes, ¿no? A la gente, ¿no? Para que la gente dijera, vamos a seguir a mi general, ¿no? Y así, un pacto del 80 también, Washington quiso que Honduras fuera, entre comillas, el oasis de la democracia, como decía Escona de hoy. También fue Washington el que vivió eso. También fue Washington el que empezó a quitarle algunas facultades en el ejército en los 90, ¿no? También es Washington que está atrás del Tratado de Libre Comercio. Y también es Washington que está viendo cómo arregla esta contradicción de la década pasada y que está en un golpe de Estado, y luego Washington inicia una estratagema. Primero logra el acuerdo de Cartagena, Washington lo negocia con Brasil a través de Lula lo dialoga con Correa y con Evo y Hugo Chávez, ¿no? La idea de que Zelaya regrese y funde el partido. Si ustedes ven que esos acuerdos de Cartagena no se ha cumplido nada. El acuerdo de Cartagena no se ha cumplido, solo hay una cosa que se ha cumplido en el acuerdo de Cartagena, el que se forme el partido, que han formado un partido, de ahí nada. Han perseguido a los exfuncionarios de MEL, miren a Flores Lanza huyendo. Ando huyendo Flores Lanza. No se ha respetado, entonces, pero el acuerdo fue una estratagema. Hugo Chávez habla, platica y dice, bueno, mira, Zelaya anda en Honduras, chico. A ver si ella forma el partido, nosotros estábamos a apoyar y enfrentemos a su gobierno. Y se vino el hombre. Pero el escenario, la derecha que estaba trabajando, esta gente, si algo que a veces nos cuesta a nosotros, en nuestra estructura política, es esa disciplina, esa capacidad de cohesión, de articulación, de conducir una agenda. Esta gente sí la entiende, el sánica, como dicen popularmente. Trabajan, tienen equipos técnicos. Miren esa universidad, Juan Orlando la tiene controlada, ustedes no tienen ni idea. A mí un funcionario, un alto funcionario hace 2 años, hace año y medio me lo dijo, de la universidad, Juan Orlando, desde que está en el Congreso, que ha puesto 19 comisiones de trabajo. Ustedes no tienen ni idea del control que ya ejerce sobre la universidad y cómo ha ido enmarañando todo para quitarle las facultades de autonomía y de rectorar la educación superior a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces esta gente ha trabajado con una astucia fabulosa.
Y como Eric ya lo explicó, el tema de las antorchas fue parte de ese proceso, de ese estratagema, y que Washington obviamente está atrás. Obviamente las antorchas, y otro elemento que yo quisiera aportar es que también Washington les envía mensajes con estas cosas, y le mandó inclusive mensajes a Juan Orlando y metió las extradiciones. Ahora los tiene así, o los extraditados van extraditados, están aterrorizados porque Washington giró un poco el asunto. Si Washington toleró en el pasado por cuestiones de coyunturas, es que Washington no tiene amigos. El Departamento de Estado tiene aliados estratégicos momentáneos. El que hoy es amigo, mañana es enemigo. Miren a Calleja, ¿dónde lo tiene? Que fue un lacayo para hacer el ajuste estructural neoliberal. Entonces, vean ustedes ese trabajo fino que la derecha y que Washington asesorando atrás con la famosa cooperación internacional, ¿no?, para garantizar inclusive nuevas formas de extractivismo económico. Es más, generalmente ustedes analizan bien, después de un golpe de Estado vienen las políticas económicas de experimento en países como los nuestros. Acuérdense qué pasó en Chile después de 73, y no todo el neoliberalismo, el trabajo de los Chicago hoy. Igual aquí viene el proceso de las ciudades modelo. Proceso de las ciudades modelo, nuevas formas de extractivismo de recursos, por lo cual asesinaron a Berta Casas, por esa nueva imposición que ellos han venido diseñando y gestando, y que Juan Orlando ha sido el lacayo momentáneo para dirigir ese proyecto, este sinvergüenza, que cuando todavía no controlaba la sala constitucional, que hasta creo que nosotros participamos ahí levantando firmas, la sala lo declaró inconstitucional, después le dio el golpe, y después él le cambió el nombre nada más al proyecto, le puso sede, solo le cambió el nombre, el sinvergüenza. Y entonces un proyecto muy bien orquestado, de ese capital, de esa estructura supranacional que controla nuestros países, de esos grupos fácticos que manejan las grandes petroleras. Yo les recomiendo que lean el artículo de este señor don Sigfrido Segovia, creo que en la Tribuna hoy, que es el segundo, sobre British Gas, la concesión que le entregó de 40.000 kilómetros cuadrados de exploración de hidrocarburos, que entró en vigencia a finales del 2013, que se vino negociando desde el 2010, cuando Juan Orlando estaba en el Congreso. No sabemos nada, está paralizado eso. Este hombre tiene una hipótesis muy interesante, que como es la Shell, que es una corporación holandesa británica, está detrás de eso, que quizás quiere detener por el momento, por cómo está manejándose en el mercado internacional del petróleo. O sea, estos territorios están a expensas de esos grandes poderes internacionales. Y si no logramos como movimientos sociales, y ese es un reto, construir un proyecto político que vaya empoderando a la comunidad, nosotros como hondureños y hondureñas conscientes no vamos a revertir esta lógica destructiva que tiene el modelo neoliberal, destructiva. Nos van a llevar como esa película, miraron Addiction ustedes, ¿no?, donde la gente vive en el espacio, y aquí vive la gente en unas condiciones de miseria y explotación laboral, etc. Hacia ahí están conduciendo a la humanidad, y una tierra totalmente contaminada, destruida por contaminación atómica y otras cuestiones. Hacia ahí el reto de nuestra generación es aportar en cómo aportamos en esta idea de articular, de construir alianzas entre nosotros, entre los grupos. Nosotros tenemos que hacer alianzas entre nosotros antes de decir, voy a hacer alianzas con Juan Orlando, si somos incapaces de hacer alianzas entre nosotros, ¿no? O sea, no podemos construir una agenda política de nación que salve la nación. Ese es el reto coyuntural, momentáneo, generacional, creo yo, que tenemos en este momento como hondureños y hondureñas. Aportar a la construcción de un proceso de articulación de un proyecto político con agenda, volver a colectivizar la política, porque algo que hicieron, yo con esto termino para darle la participación a ustedes, algo que yo siempre he dicho, que en el antiguo régimen, obviamente en el antiguo régimen hay muchas cosas muy barbáricas, el poder de la iglesia y todo eso, sin embargo había un elemento que yo rescato del antiguo régimen. Cuando hablo del antiguo régimen me refiero a en la historiografía europea occidental se le llama antes del siglo XIX, antes de la Revolución Francesa, que va a finales del XVIII, la Revolución Francesa. Entonces había un elemento interesante, que había un elemento en la sociedad que era más común,
la sociedad estaba organizada en estructuras más comunitarias. Y algo que hizo ese capitalismo global desde la industrialización es desarticular lo colectivo, individualizar a la gente, y la gente lo comunitario destruye lo comunitario. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Rescatemos, colectivicemos la política. Y de esa manera probablemente logremos avanzar frente a esa maquinaria ideológica del poder, de que nos dice de que Mel y Micheletti, ahora es Mel y ¿cómo se llama? Juan Orlando Hernández, ellos representan toda la política. Y la gente se dice, sigamos a este, votemos por este y ya. Y otros ahí renegados que surgen de esta construcción ideológica de la globalización neoliberal, que son los que siguen a Salvador Narrala. Entonces, pero no logramos colectivizar la política, y ese es uno de los retos históricos que nosotros tenemos como generación. Y lo digo honestamente, ya Eric habló de la plataforma, nosotros en un pequeño espacio político, pequeñito, que interactuamos en un espacio reducido al territorio que es el Distrito Central, y ni siquiera todo el Distrito Central, porque ¿qué acciones tenemos en la 3 de mayo? En el Cañón Azul, que toda zona como mi abuela, que han montado una clientela histórica de marginación y de manipulación terrible los cachurecos en esta capital, por eso siguen controlando la capital terriblemente, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Ya Eric dejó algunas reflexiones. La reflexión que yo dejo es que la coyuntura es totalmente adversa para nosotros, ¿verdad? Para los hombres y mujeres que interactúan en esta sociedad, es totalmente adversa. Un régimen violento, colonial o neocolonial, fascista, el nombre que ustedes le quieran dar, que está instaurado en alianza con los grupos fácticos de poder financiero, de por lo menos 4 o 5 bancos poderosos aquí dentro del territorio, ¿verdad? Que son los que negocian con esa estructura más poderosa multinacional que saquea nuestros recursos, que nos utiliza como mano de obra barata. O sea, hay muchos elementos de una migración que está sirviéndole a ellos, casi 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Que manejan los inmigrantes, que lo manejan la banca nacional. No digamos lo que deja el narcotráfico. Bueno, es un panorama difícil para la construcción de una institucionalidad que beneficie a la mayoría poblacional y que le garantice el acceso a la población a los beneficios de la explotación de los recursos. Una dura realidad. Y dejárselo todo a un proceso electoral, yo no estoy muy de acuerdo. O sea, las elecciones son un instrumento. Alguien decía, si con las elecciones se transformara una sociedad, las elecciones deberían prohibirse. Las elecciones son legales porque el orden establecido quiere que se hagan elecciones para engañar y controlar a la gente y manipularlos, movilizarlos a través de los procesos eleccionarios. Ahora, si existe un partido del que nosotros, muchos de ustedes pertenecen, que yo mismo soy un movimiento interno, y apostamos a eso, pero nosotros no podemos dejar lo otro. No podemos dejar esta construcción de una agenda política articulada y organizada con movimiento social. No podemos seguir desvinculando los movimientos sociopolíticos con los movimientos políticos electorales. Tenemos que generar alguna sinergia, algún tipo de alianza que permita enfrentar a este régimen colonial que tenemos encima. Esa es la verdad, ese es el reto que tenemos. Yo lo dejo por aquí, porque no quiero extender mucho para que ustedes puedan interactuar. Gracias. Realmente llegan las expectativas, ¿verdad? Con su capacidad de reflexión y de análisis. Estamos realmente muy agradecidos con estas participaciones de ambos. Y ahora ustedes tienen la palabra y observaciones, felicitaciones ya. ¿Alguien quiere participar? El doctor Edgar. Muchas gracias. Excelente las exposiciones. Es interesante cómo voy a empezar por efímero, porque la acumulación capitalista desde 1970, la gran desigualdad que se había minorado en los años 40, 50 y en los años 1910, 1920, después de los procesos de guerra que hubo, y por una decisión política altamente, desde el 70 la acumulación es efímera. Es continua y es a nivel global.
Segundo lugar, las clases dirigentes, no se puede decir clases dirigentes, pero la gente dirigente, tanto en el movimiento obrero como en el movimiento social, con excepciones honrosas como Copín, que desde 1990 impulsó la coordinadora, y ahí estaba Salvador Aplica y Berta Cáceres, y la gente de la UAM y los afroamericanos, que incluso con la cuestión de Mel, con el armisticio de Mel, les quitaron sus tierras y Mel sufrió en esa cuestión para ese despojo de las tierras, y hay que decirlo claramente, son las que se han mantenido en la lucha y han seguido en la lucha. Ustedes no son efímeras. Como decía Bertolt Brecht, los verdaderos revolucionarios son imprescindibles, desgraciadamente hay pocos. Y desgraciadamente, por ejemplo, en el Frente Nacional de Resistencia Nacional hubo una dirigencia sin estrategia, claudicante, en los momentos que se le exigía, por ejemplo, verdadera que fuera un paro nacional, no lo quisieron hacer y ahora fueron diezmados. Históricamente sería bueno, porque no se ha dicho, e incluso cuando le preguntábamos, cuando regresó el compañero Mercelaño, pero es el trabajo de los historiadores, que me hubiera gustado saber cuáles fueron los acuerdos que tuvo Mel para llegar incluso a este proceso que se llama estabilidad y gobernabilidad, que es lo que ha caído el Partido Libre, que es un partido que llama Libertad y Refundación, y no se ha avanzado nada en la refundación del país, porque no se ha podido ni negociar ahorita, antes de esto, irse a una constituyente, y habría que jugársela ahí, con las fuerzas que tenemos, pero habría que jugarlo, pero era un paso, pero no se ha dado. La otra cuestión que yo quiero comentar es que todos estos procesos se necesita una gran flexibilidad ideológica y táctica. Por ejemplo, eso de que hubiera la que es cierto, la AI surge de las cuestiones tóxicas como los azúcares, y mucho izquierdismo a veces puede ser muy tóxico también. ¿Por qué no tener esa flexibilidad y hacer esas alianzas estratégicas con los sectores de derecha y con los sectores independientes y con los sectores que no son políticos cuando había todo ese movimiento? ¿Cuál es el problema? Si se puede avanzar. Y acuérdense que en las alianzas es un ojo en el amigo y es un ojo en el enemigo. Porque el que entra a alianzas es porque también se quiere comer el mandado. Y ahí no está. Ahora, es interesante qué acuerdos han llevado las clases dominantes que dieron el golpe de Estado o que se pusieron o estaban a favor del proceso del compañero Mercelaya. Esas clases dominantes arriba en la cuestión económica, porque son grupos de poder económico, son grupos del señor Mercelaya, lo siento, los que estudian en clase. Yo soy de Soroguara, del pequeño agricultor, ¿verdad? Y médico y profesional. No es de mi clase política, no representa los intereses de mi clase política tampoco. Sin embargo, hicimos un acuerdo y apoyamos por el proceso de democracia y del golpe de Estado, pero los grupos en realidad que sí mantienen y que sí financian las actividades del señor Mercelaya, ¿a qué acuerdos han llegado con los otros grupos de poder para esa cuestión de la gobernabilidad? Entonces es muy importante hacer ese tipo de análisis, porque yo creo, y me gusta la posición que dijo el compañero Moreno al final, en realidad nos metieron en un embrollo que si no era lo político, la lucha política la era armada, cuando no es cierto. El COPIN lo ha demostrado en la defensa del territorio y la defensa de nuestro territorio. El 44% ha sido embargado, ya está en poder de las compañías. Tenemos el 56% y lo seguimos perdiendo cada día. La universidad ahorita, los jóvenes nos han dado un ejemplo, un nuevo liderazgo, porque ya no podemos seguir con los viejos liderazgos porque han fracasado. Tiene que haber liderazgo y gente decidida en realidad a querer ampliar la libertad y la refundación en el país. Y los compañeros estudiantes en la universidad se le están bajando y debemos de darles todo el apoyo. Yo cito aquí, ya vemos padres universitarios
que apoyemos esos procesos, que enviemos una cuestión para que el Consejo Superior Universitario, porque la rectora no es rectora, por ley, ¿verdad? Sé que el Consejo Superior Universitario inicia un proceso de negociación con los estudiantes. Y mañana, compañeros de la UNA, debemos de estar allí en la sesión para abrir un nuevo frente de lucha al interior de la universidad para democratizar la universidad. Gracias. Yo quisiera solamente muy breve. Bueno, es muy breve este experimento de las sedes. Esto es un experimento que en Honduras ahora se está poniendo en práctica, pero hay toda una visibilidad de otros países para ponerlo también en sus territorios. ¿Y cuáles van a ser los territorios más afectados? Bueno, donde está la gente más pobre, más marginalizada, y vemos el caso de Copín, pero también en Copín ha puesto muertos. Se ha derramado la sangre de compañeras y compañeros, entonces no es sencillo. Y viene todo lo que es la sede del Golfo de Fonseca, de la zona de La Guan, el Valle de Sula. ¿Y por qué son esas zonas? Porque son las zonas más, tienen toda la infraestructura para impulsar. Y eso está en la mirada a nivel mundial. ¿Y dónde está la mirada? En los países como los nuestros, como el nuestro. México, Guatemala, todos están poniendo la mirada en ese experimento, y ese experimento después del golpe ha sido como la tierra fértil para desarrollarlo. Y lo otro de la articulación no es sencillo, no es sencilla, digamos, impulsarla. Se necesita mucha conciencia, saber cuál es el objetivo en común. Y aquí hay tantos territorios, yo creo que a nivel territorial poder empezarlo para luego confluir en el nacional y alrededor de un tema que es la parte económica. Las grandes desigualdades. Aquí no hay democracia, nunca va a haber democracia si no hay democracia económica. La desigualdad, la inequidad es terrible. ¿Cómo vamos a hablar de democracia si la gente está con hambre? Y le van a dar un plato de una bolsa solidaria. ¿Saben ustedes que la gente está esperando la bolsa? Porque no tienen nada. Y una frase de Juan Orlando, que yo estoy de acuerdo con él, que con poquito se conforma la gente. No, en serio, con 20 bolsas de cemento, con 10 láminas, con poquito, y es ciertísimo. Hay gente que dice, jamás me habían dado pero ni una bolsa de cemento, y así es. Solo que él las presupuesta por 75,000 y a la gente le da 5,000 empiras en cemento y lámina, y así se están robando. Y la otra cosa que los atracos que estamos sufriendo, y nosotros no reaccionamos. La energía eléctrica, o sea, estamos sufriendo, nos están aplastando, y nosotros, clase media, no estamos reaccionando, que nos están atacando. Muchas gracias. Tenemos una visita muy especial. Por el orden tenemos aquí una participación. Después usted. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Excelente, compañero, muchas gracias. Solamente para enfatizar algo que a mí me parece clave en lo que ustedes dos hablaron, y es la colectivizar la política. O sea, yo creo que mientras no hagamos eso, todo lo demás va a fracasar. O sea, creo que veamos ejemplos como el de Cuba. ¿Qué es lo que han sostenido la revolución cubana? Han sido los CDR, los comités de defensa de la revolución. ¿Qué es lo que ahora está sosteniendo a la Iglesia Católica y a las iglesias evangelistas? Esos grupos de oración se reúnen una vez a la semana en diferentes casas. Y entonces, ¿qué pasa con el Frente Nacional de Resistencia Popular, que en estos 7 años no ha logrado activar los colectivos de barrio?
o sea, lo que incluso está establecido en los estatutos de Libre. O sea, el Frente Nacional de Resistencia Popular debe de ser el que organice, el que esté haciendo esta colectivización de la política, que mientras no lo logremos, realmente yo creo que mientras la gente no entienda qué es lo que pasa, podemos estar haciendo marchas y marchas y marchas, y si no estamos organizados, si el pueblo no está organizado en sus barrios, en sus lugares de trabajo, vamos a estar desarticulados y creo que muy poco vamos a lograr. Gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. A mí no me conoce, es la primera vez que vengo aquí. ¿Ya?